Bien, mis queridos hermanos, estamos aquí dándole gracias al Señor por la oportunidad una vez más que nos brinda de poder estar llegando a sus hogares por este medio. Quiero darle gracias al Señor porque Él nos está fortaleciendo, porque Él nos está animando y porque Él realmente está dándonos la salida juntamente a cualquier prueba que nosotros podamos enfrentar. El Señor nos decía algo muy importante en su palabra. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra confianza y nuestra perseverancia sea siempre en el Señor. Él sea el alabado, Él sea el glorificado. Pues en esta oportunidad quiero compartir, pues en este día tal vez de crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, quiero compartirles lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto al tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en la cruz. Y en la cruz el Señor Jesucristo expresó 7 frases, 7 palabras muy importantes que las vamos a ver a continuación. Pero antes yo quisiera que podamos ir a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Así dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Quiero que vayamos a la presencia de Dios para pedir su dirección. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, y muestra, Padre Celestial, consuelo a nuestro corazón. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén. Durante los 3 años y medio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Cristo, Él predicó, dio muchísimas enseñanzas, habló en parábolas, pero en las últimas horas de su vida, Jesús pronunció solamente 7 palabras. 7 palabras en la cruz donde él murió. Esas 7 palabras constituyen el último sermón. Nuestro Señor Jesucristo murió como lo que Él dijo que era, el buen pastor. Él entregó su vida predicando, enseñando, consolando y dando palabras de esperanza. Así de maravilloso es nuestro Señor Jesús el Cristo. Y veamos esas 7 palabras. La primera palabra podemos encontrar pues una palabra de perdón. Y está en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 34, donde el Señor Jesucristo expresa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué tuvo que decir esa frase? ¿Sabes por qué? Porque lo estaban crucificando. Aquellos que habían dicho Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Jesús termina sus días en este mundo perdonando, sin rencores, sin resentimiento, sin amargura en su corazón. Él los había perdonado y pedía ahora a su Padre Celestial que los perdonara también. Como cristianos tenemos que comprender que ese perdón que el Señor hizo en la cruz es para cada uno de nosotros, pues Él fue crucificado por nuestros pecados. Pues vemos, esa es la primera palabra, una palabra de perdón. Pero también vemos una palabra de salvación, que es la segunda palabra, y eso lo podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Dice la palabra de Dios que 2 malhechores estaban siendo crucificados con él, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero dice también la palabra de Dios que uno de ellos se burló de él, lo escarneció, lo menospreció, pero el otro reconoció su pecado y lo reconoció a Jesús como el Salvador y le hizo una petición estando en agonía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre pues no recibió reproche, no recibió rechazo, sino una palabra de salvación, diciéndole el Señor Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues realmente hoy ha llegado tu día de salvación, está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, pues a eso es lo que el Señor Jesucristo vino, para dar salvación.
y ahí en la cruz estaba dando el mensaje de salvación. Hoy es el mensaje de salvación también para todo aquel que en él cree. La tercera palabra es una palabra de amor, pues la palabra de amor que él va a mencionar aquí en el libro de Juan capítulo 19, versículos 25 al 27, es cuando vas a tener al frente de él, porque si bien es cierto, todos sus discípulos lo habían abandonado, menos Juan, que estaba junto a María, realmente que estaba allí en la cruz, y eran momentos muy duros para María, viendo morir a su hijo, agonizando, sufriendo, pues la profecía que le dio Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo se estaba cumpliendo. La profecía se encuentra en Lucas capítulo 34, versículo 35. Lucas capítulo 2, versículo 34 y 35. La espada del dolor estaba atravesando el alma de María, pues tantas madres sufren por sus hijos. Esta mujer que había tenido a Jesús en su vientre 9 meses, pues ahora estaba viéndolo cómo él estaba muriendo, cómo estaba siendo crucificado, y ese dolor estaba allí traspasando su alma. No solamente él estaba sufriendo ella estaba sufriendo por su hijo, sino que su hijo no la desamparó, no la dejó. Ella estaba realmente siendo amparada por su hijo. Jesús estaba cumpliendo el plan más grande para la humanidad, pero tuvo tiempo para tener cuidado para su madre. Y él le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y mirando al discípulo, le dijo: he ahí tu madre, dejándola así amparada. Y dice que desde ese momento, pues Juan se hizo cargo de ella. La cuarta palabra es una palabra de angustia y está en el libro de Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. El Padre Celestial no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, ¿no es cierto? Usted recuerda esa historia. Pero aquí, en esta palabra de angustia, el Señor Jesucristo estaba diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues el Padre Celestial no había permitido que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, pero ahora el Padre Celestial estaba sacrificando a su propio hijo, y por eso el Señor con agonía expresa: ¿por qué me has desamparado? Para que nos demos cuenta la agonía, el dolor, el sufrimiento que significaba, no solo para Jesucristo, sino para Dios. Era un dolor tremendo. No solo el Hijo sufría, sino el Padre, permitiendo que su Hijo muriera en la cruz. Por gratitud, lo que Dios hizo, pues Dios permitió que su Hijo muriera en la cruz, pero no para que su Hijo sea un mártir, no para que su Hijo sea un héroe. Lo hizo para que nosotros tengamos salvación. Él murió por nosotros. Pues por gratitud de lo que Dios hizo, tenemos que amarlo, que honrarlo, que alabarlo cada día de nuestras vidas. La quinta palabra es una palabra de agonía. Cuando él estaba agonizando, pues él dijo, ahí en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, está esta palabra: tengo sed. Tengo sed, dijo el Señor Jesús. Tenemos que comprender que uno de los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados no eran solamente los clavos, sino la deshidratación, la pérdida poco a poco de la sangre, la fiebre por la insolación, por las heridas infectadas. Eso hacía que la boca se secara, que la lengua se pegara al paladar. Triste, tremendo, pero Dios lo estaba haciendo por amor a nosotros. Él entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros, sufrió hasta lo último por amor a nosotros. Que la sed del Señor nos motive a dar más nuestra vida para Él.
Que cada día nuestra sed del Señor nos motive a poder ser fiel, a poder seguirle, a poder amarle, a poder respetarle y hacer su voluntad. El Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros no sufriéramos sed espiritual. Y tenemos ahí la sexta palabra. La sexta palabra es una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza, y esa palabra de esperanza nosotros la podemos encontrar en el libro de Juan capítulo 19, versículo 30, donde el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Consumado es. Aquí nosotros podemos ver que Jesús dejó bien claro que su misión había sido cumplida, y por eso expresó la palabra griega, tetelestai, que en español es consumado es. Tetelestai tenía varios significados en el tiempo bíblico, y cada uno de esos significados fueron cumplidos por el Señor Jesús en la cruz. Tetelestai era usado cuando en una batalla el general del ejército victorioso subía a un monte y gritaba, Tetelestai, la batalla había sido ganada. Jesús ganó la batalla contra Satanás. Allí en la cruz Jesús decía, tetelestai, consumado es. He ganado la batalla. Y la séptima palabra es una palabra de confianza. Y la palabra de confianza la podemos encontrar ahí en Lucas capítulo 23, versículo 46, 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba confiado que al morir no estaría más solo. El Padre estaría con él. Él sabía que su vida no quedaría a la merced de la muerte ni de Satanás, sino su vida quedaría en las manos del Señor. Jesús no se preocupó por quién se haría cargo de su cuerpo, sino quién se haría cargo de su espíritu. Él confiaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial estaría con él. ¿Cuántas personas, muchas veces al borde de la muerte, se han ocupado y han dicho, ya voy a morir, ha llegado el día de mi muerte y ya aseguré mi ceremonia fúnebre, ya dejé repartidos mis bienes materiales, pero lo más triste, no ha entregado su alma al Señor? Pues el Señor Jesucristo, en el último momento de su vida, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo donde nosotros tenemos que considerar el Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo dando palabras de perdón, dando palabras de esperanza, dando palabras de consuelo y dando palabras realmente de confianza que nos llevan a poder pensar, ¿dónde pasaré la eternidad? ¿Dónde estaré después que yo pueda partir de esta tierra? ¿Dónde pasaré toda la eternidad? ¿Sabes? El Señor dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no creía ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios quiere darte salvación. Dios quiere darte vida eterna. Pero para que puedas tener salvación y vida eterna, lo único que tienes que hacer es confiar en aquel que murió en la cruz del Calvario y dio palabras de esperanza, palabra de amor, diciendo algo muy importante. El que cree en mí no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios te bendiga y Dios haga su voluntad en tu vida.